Diálogos divergentes con Stephanie Maldonado Pérez y Juan G. Ramírez. Todo acercarse es poesía. Mirar adentro de las cosas, el cálido aleteo de la luz queriendo señalar el futuro, comenzarlo al menos. No me gustó la vida y quise devolverla, pero no supe a quién. Luego, por culpa de un reloj que danzaba en la pared, logré aceptar que soy la obra maestra de un autor desconocido. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio de Diálogos Divergentes. Hoy nos acompaña el profesor Alejandro Gaviria y vamos a hablar de un personaje que nosotros queremos mucho, personaje especial si se quiere, que es Stefan Zweig, ¿no? Un escritor de muchísimos libros y vamos a ver cuánto alcanzamos a desmenuzar hoy. Bueno, me gustaría comenzar la charla. Yo estos días pensé mucho y no por Stefan Zweig por donde comienzo a hablar. Y me encontré, sobre todo en momentos estelares de la historia y de la humanidad, unas frases que se volvieron repetitivas a través de sus libros, y es: la revelación de un genio en un pueblo cualquiera es el futuro de millones y millones de seres que le han precedido. Y luego dice: en el curso de la historia es siempre un momento admirable aquel en que el genio de un hombre se encuentra con su tiempo. ¿Cuál fue ese momento en que Stefan Zweig se encontró con su tiempo? Que él dice: no, soy un genio más dentro de esta rama de intelectuales. Primero, Juan, Stephanie, muchas gracias por la invitación. Complacido de conversar con ustedes sobre este escritor austriaco. Yo creo que fue Juan un escritor que ejemplifica la locura del siglo XX. Él tenía esta idea de la historia que está en Momentos Estelares y está en sus biografías, de que hay momentos que resumen una esencia, que resumen un tiempo, tanto en la vida de una persona como en la vida de una nación, como en la vida del mundo. Le gusta ir en sus biografías y en sus escritos generando como esta tensión dramática. Pero lo voy a decir de esta manera, para mí, trágicamente, el momento en el que él se encuentra con su mundo fue quizás el momento de su suicidio en Petrópolis, Brasil, donde todo confluyó, donde la pérdida de ese mundo de ayer, lo que había sido su época, como que adquirió ese dramatismo, que fue quizás el hecho más dramático de la literatura del siglo XX. El suicidio de Stefan Zweig y su esposa Lotte Allmann. Le estoy adelantando un poco la conversación, pero yo creo el 22 de febrero del año 1942, muy lejos de su mundo, muy lejos de su tierra, en la ciudad de Petrópolis, Brasil, donde se había establecido paradójicamente una pequeña colonia alemana. Ya volveremos hacia esta parte de la conversación. Alejandro, acá en tu libro, que a mí me gustó mucho y me pareció un recorrido maravilloso en la obra de Stefan Zweig y también en la conexión con Colombia, me llama la atención cómo tratas tú el tema del exilio, cómo influye Zweig eso en su obra y cómo se puede rastrear eso en su obra. Yo creo que él en los últimos años de su vida, pues sobre todo un exiliado, podemos contarles la historia a quienes no sólidos, ¿no? Salió muy temprano de Austria en 1934. Sus libros empezaban a ser prohibidos, entonces incluso a ser quemados. Fue primero un exiliado en Londres, pero allí tenía una parte, tenía su biblioteca adorable. Y en Londres tenía todavía conexiones con su mundo europeo. Cuando Inglaterra le declara la guerra a Alemania, él se da cuenta que sale en una lista, es el número 81. La lista de las personas que iban a ser arrestadas inmediatamente una vez Alemania tomara control de las Islas Británicas. Él dice: no puedo seguir viviendo en Londres. Además, ya no podía salir de su casa, porque Alemania había anexado a Austria y perdiera un extranjero. Una pregunta tercera: ¿él tenía sangre judía? Era judío, su papá era un empresario textil, nunca fue un gran judío practicante de la religión,
pero su identidad judía lo acompañó siempre, por eso era perseguido por lo máximo desde por judío. Incluso narran el mundo de ayer y disidente cuando van a hacerle un interrogatorio, que es un poco ominoso. Él siente el terror que ya los judíos están amenazados en el centro de Europa, en Alemania y en Austria de entonces. Por una casualidad de la vida, porque Brasil es el primer país que le ofrece una visa de residente, él decide establecerse en Brasil. Sale de Londres, en 1940 pasa unas semanas en Nueva York, está en Río, hace una gira por América Latina, va a Argentina, va a Uruguay, vuelve a los Estados Unidos, en particular en Nueva York. Su alma fue muriendo, estaba lejos de su libro, lejos de su mundo. Era un exiliado en un doble sentido. Stefanín se pasó con una parte de sus últimos meses tratando de conseguirles visas europeas a los intelectuales judíos que tenían que salir de Europa. Y esa condición de exiliado no era la de él, representaba casi que la condición de exiliado de toda una comunidad. Es que en alguna parte de las memorias él dice que aunque volviera a Austria, ya se sentía extranjero, ¿no? Porque ya como que no pertenecía a esa tierra donde nació, ni tenía ya vasos comunicantes con el país. Él se dio cuenta que el mundo de ayer, que era el mundo de la cultura, era el mundo de Viena, de comienzos del siglo XX, que era el mundo de lo que él llamaba la unidad espiritual del ser humano a través de arte y la cultura, eso había muerto. Y un poco su suicidio, como difícil, detrás de los suicidios hay muchas causas y sería reduccionista mencionar una sola, pero es que eso. La renuncia a su condición de exiliado eterno. No quiso seguir siendo exiliado. Todos veremos el tema de Colombia, que hace parte como la partecita, es una partecita de esta historia. Sí, le ahorita no. Tiene esta tradición, Juan, ahora tú mencionabas que era judío, casi judío errante en sus últimos años, y hacía mucha falta su biblioteca. Él era un gran coleccionista de manuscritos. En su biblioteca que primero tenía en Salzburgo y después se llevó para Bath, en Inglaterra, tenía un escritorio que había sido Beethoven. Le gustaban en algunos manuscritos de grandes genios de la música y la literatura vislumbrar eso que tú preguntabas Juan al comienzo, ¿dónde está la genialidad humana? ¿Dónde podemos intuirla? Pero se le escapaba, como agua entre las manos, no podía encontrarle esos manuscritos la genialidad humana. Él no lo bien. Él no era un escritor que formalmente hizo una gran innovación, pero tenía un estilo atractivo y fue en esos años entre guerras en el siglo XX quizás el escritor más traducido y leído del mundo. ¿Sí? Pero miren, con Stephanie ayer hablábamos y es que es verdad que no tiene esas estructuras en sus creaciones, pero tiene ese lenguaje que cautiva y él le va metiendo en un suspenso. Es como si uno estuviese leyendo, aunque esté leyendo historia, algo policial, porque lo lleva tras la pista hasta que... Y tenía una capacidad de leer los personajes, digamos, cuando escribimos Dostoyevsky, Tolstoy, el Balzac. Es un biógrafo muy atractivo, va llevando esa historia, uno se envuelve en esa historia. No un biógrafo como los de hoy, académico, con un montón de notas al pie de página al final, donde cada fuente está completamente especificada. Él decía, una frase que me pareció muy interesante con Annie Stephanie, decía, mi vida consiste en convertir el tiempo en libros. Y yo creo que él, para escribir una biografía, leía todo y después su cerebro le partía. Me decía yo que era como si él pudiera hacer una patología espiritual de esos personajes de los que hablaba, porque yo leía, por ejemplo, el libro sobre Golderby y pues yo que soy amante de Condell en gran parte de mi vida, nunca me había sentido tan identificada leyendo una biografía o un estudio sobre Golderby. Él tenía esa capacidad de meterse en la mente de esos personajes. Muy influido, creo, por las ideas de Viena, muy influido por el psicoanálisis. Para quienes nos están oyendo, yo creo que él ha hecho de sus últimos años. Él fue el que leyó La Semblanza cuando Sigmund Freud muere en Londres, en medio de una guerra. O sea, siempre tuvo con él una conexión espiritual. Y también leí hace poco su biografía intelectual, se lo puede llamar, su ensayo sobre Golderby. Muy bonito, muy bonito, muy bonito.
de ese grupo de intelectuales, ¿con cuáles tuvo más cercanía? Porque yo veía que, digamos, hay un libro de Partas con Germán Gess, pero no sé con quién más hubo de pronto esa cercanía espiritual o de comunicación, o se codeó por todos los intelectuales de su época. No sé. Él hizo parte sobre todo de un grupo que empezó a conocer y fue su grupo principal de pacifistas que habían combatido la guerra durante la Primera Guerra Mundial. Ahí no estuvo Germán Hess, pues con Germán Hess tuvo una comunicación epistolar nutrida. Tuvo también el escritor judío Joseph Poe, con el que tuvo una relación problemática y también hay una correspondencia nutrida. Yo en el libro menciono un intelectual europeo, artista gráfico, ahora lo podemos dejar porque tuvo una relación importante con Colombia. Alejandro, tú hablabas acá y me pareció curioso de la figura de Montaigne y Erasmo de Roqueta para Stefan Zweig. Yo quisiera que nos hablabas un poco de por qué se siente tan identificado con esos dos grandes personajes y por qué siente ahí como una lectura también de su propia vida de esos hombres, ¿no? Y primer punto que me parece, hay como 3 biografías donde está su reflexión sobre su modo. Que él coge otra época, una época distinta, y la trae a su niño. Y son la de Erasmo de Rotterdam, que él escribió por allá en San Esparta. Esta que Juan tiene, pues, la de Castellio contra Calvillo. Es sobre la reforma en Suiza. Y la libertad de conciencias. Y la última que escribió, que no alcanzó a terminar, es muy corta, la Enchère de Montaigne, tiene 805 páginas, que también la miró con una reflexión sobre su arte. ¿Qué tienen en común estas 3 biografías? ¿Qué le llamó la atención ahí? Y es lo siguiente, en mi opinión, es las tribulaciones del humanismo en épocas de locura. Y un hecho, Estefanía, que me parece muy duro, y es el humanismo errótico. O sea, la locura, el fanatismo, la autodestrucción, la guerra, terminó prevalecer. Y ese era su dolor, ¿no? Michel de Montaigne lo veía bien en la locura y él se refugia en su biblioteca. Con esta posición más o menos estoica, todo pasará. Erasmo es derrota. Una y otra vez. Castelli de verdad, sus obras prohibidas totalmente no las deja salir a la luz muchos años después, como un siglo de Castelli es derrotado por la locura de Calví, y Erasmo es derrotado por la locura de Martín Lutero. También derrotado, y él trata de ser, si se quiere, un tibio, ¿no? Combatir los fanatismos del lado y lado, tanto de la Iglesia Católica, de los papas que lo representaban como de la Reforma. Trata de mantener puentes, de decir, yo no voy a tomar ningún partido porque yo soy el único que puedo que estas posiciones fanáticas se acerquen. Trata de utilizar la razón como árbitro para dirimir lo que era una especie de locura ya casi fanática. Pero se da cuenta que su palabra ya no tiene eficacia. Y él, yo creo que en esas 3 se veía representado. Se veía representado como el humanismo que va a perder otra vez, y ese soy yo. De hecho, de su biografía, que es el año 1236 en Argentina, él llega a una reunión de los escritores Penn, que es el escritor más traducible del mundo. Hay una rueda de prensa al final. Podemos imaginarnos cientos de periodistas entrevistando. ¿Qué querían los periodistas? ¿Hablar del libro? No. Tu postura sobre Hitler. No dice nada. No quiere todavía anticipar esa derrota y sabe que cualquier cosa que diga va a ser inútil. Entonces, esas 3 biografías me parece que son la misma. Erasmo, Castellio y Montaigne muestran los límites del humanismo en épocas de locura. Y eso fue un poco la idea, es que le volver a traer esas historias y conectar. Zweig había conectado los años 30 del siglo pasado con el siglo XVI europeo y las guerras religiosas. Y este libro insinúa que esta época comienza a aparecerse a esos años 30 del siglo. Alejandro, acá tú nos hablas también de la novela de ajedrez, de la última novela de
de la ley Awakening. Sí, sí, de esa haciendo de la ley. Acá creo que es ley. Penteco. Sabor la ley todo. Salió delicada. Tiene una fábrica de pasta dura. Sí. Para decir novela de ajedrez. Dale, Stephanie. Sí, quisiera que nos hablaras un poco de cómo ves esa novela. En relación con el nazismo, porque de nazismos. Fue la última que él escribió, que pudo revisar, que pudo enviar a sus editores. Sobre todo él tenía 3 editores muy amigos, uno que traducía el inglés, otro el portugués, otro el español. Fue la primera donde él hizo una mención explícita a un nazismo, y me parece que hay una figura muy interesante. No queremos hacer un spoiler completo, pero hay una partida de ajedrez, o varias partidas de ajedrez. Una es un gran campeón, el cabezona nace como sin pensamiento, ¿no? Como un bruto de juego, sin cultura, sin modales, alejada del mundo. Y la otra es como si fuera el mismo, ¿no? El intelectual europeo, sofisticado, sutil. ¿Quién da? El otro es de nuevo el humanismo de Roca. Sí, la novela de ajedrez me parece, aparece nuevamente esta idea. Y sí, la palabra ya no se usa, pero como una sublimación, como una forma de representar su derrota. De esta manera. Es una novela de nuevo mal que atrapa, ¿no? Claro, a mí me gustaba exactamente esa parte porque el otro tipo no aprendió a leer o a duras penas deletreaba. Y entonces él toma el ajedrez como algo abstracto, ¿no? Como una persona inteligente es derrotada por un mediocre, pero en el mundo abstracto tiene, o sea, y él de algún modo califica el ajedrez y el razonamiento en extremo como algo sin sustancia, porque al final ese genio del ajedrez es un genio de qué. Pero yo lo veo cuando de la siguiente manera, como es un genio de la estrategia. Pero como uno que era un jugador que había aprendido a jugar ajedrez en su mente, no lo vamos a contar, simplemente invitamos a que lean la novela Torpe. La parte primera de la novela de cómo esta persona que se enfrenta al otro genio rudo, inculto, aprende a jugar ajedrez en su mente. Sí, entonces me parece que en novela de ajedrez es lo que él representa, la cultura europea, la que termina siendo derrotada. Es una metáfora, si se quiere, fácil, ¿no? Es fácil de leer, no es una metáfora sutil, una idea sutil, pero muy interesante. Un dato que encontré en mis pesquisas sobre Stefan Zweig. Era mal jugador de ajedrez. Sí, 13 años de todo. Sí, uno pensaría eso contrario. Que era un jugador mediocre, de un jugador mediocre. Y extrañamente, bueno, Le gustaba mucho, pero nunca. nunca hubo grandes partidas, pero menciono, bueno, a Lequín, a Capablanca, o de grandes. Sí, le gustaba el ajedrez, pero nunca. Ahora contamos la historia de Stefan Zweig con Colombia y el ajedrez. Sí. Sí, me gustaría entonces que Alejandro que nos contase eso, cómo inició esa relación con Arciniegas, cómo fue, qué frutos tuvo en Colombia. Voy a empatar esta historia con lo que habíamos contado. Sale de Londres, pasa unos días en Nueva York, compra un barco en la ciudad de Nueva York y viene camino a Río de Janeiro, donde se va a establecer plenamente. Sí. Ese tema del marco está ahí. ¿Sabe qué pasa en el barco? Él comienza a jugar ajedrez. ¿Sabe con quién juega ajedrez? Con los cancilleres latinoamericanos que se habían montado en La Habana en ese barco después de estar en una conferencia a ver cuál iba a ser la postura de América Latina en la Segunda Guerra. Y él sabía que iba a dar unas conferencias en Argentina semanas después. Y le dice a uno de sus cancilleres, no sabemos quién, que le preste un libro en español para él practicar el español. Él más o menos sabía español, era políglota, y su mamá era italiana, entonces había ahí cierta facilidad. ¿Sabe qué libro le presta ese canciller? Los comuneros de Germanas Negras. Y él empieza a leer los comuneros de Germanas Negras. Y hay una afinidad entre la forma como Germanas Negras escribe su biografía y su historia. Llega a Brasil, es agasajado como casi que un hombre de Estado, es aplaudido. Viaja a Argentina
llega a Argentina y alguien le pregunta si conoce a algún escritor latinoamericano. Él, como había leído Los Comuneros de Germán Arciniegas, menciona en una entrevista a Germán Arciniegas, y coincidencias de la vida, azares de la vida, Germán Arciniegas vivía en Buenos Aires y en ese momento trabajaba en la Embajada de Colombia en Argentina. Él da una conferencia el día después de llegar a Buenos Aires, pospuesto Germán Arciniegas está allí en primera fila. Se encuentran, Germán Arciniegas le entrega otra de sus biografías, la de Gonzalo Jiménez de Quesada, que él después le dijo que la bautizara o que la nombrara o que la titulara El Caballero del Dorado, y él comienza a ser un agente editorial informal de Germán Arciniegas, a buscar con su editor en Estados Unidos que la traduzca al español. Y empiezan de una correspondencia. Y en esa correspondencia, Stefan Zweig pide a Germán Arciniegas un favor, y es que le ayude a conseguir con Eduardo Santos, el presidente de Colombia, que era muy amigo de Germán Arciniegas, una visa colombiana para uno de sus grandes amplios europeos. El creador de la novela gráfica belga, gran diseñador y pintor, Frans Massevel, que está también en el libro, y hay una correspondencia en ese sentido. La vida transcurre, nombran a Germán Arciniegas ministro de Educación de Colombia. Lo primero que él hace es salir a ponerle un mensaje a Stefan Zweig para que lo acompañe en su posesión y se quede a vivir unos días, semanas o meses en Bogotá, no lo sabemos. Pero no lo hace. No lo hace porque ya él había entrado en una depresión profunda. Sus últimas semanas en Petrópolis fueron de aislamiento, llovía mucho, estaba lejos de su biblioteca, su esposa estaba enferma, llegaban rumores del holocausto y él creyó que Hitler o iba a tomarse el mundo o iba a durar mucho más. Toma la decisión de suicidarse, y este libro se llama No espero hacer ese viaje porque la última conversación que tuvo en su vida con un periodista berlinés, Ernst Peder, que era su amigo con quien estaba ajedrez, el amigo le dijo, vámonos para Bogotá, como para salvar ella. Y él le dice, no espero hacer ese viaje. Y eso fue en la noche de un sábado. El domingo, él se suicida con su esposa Loti por una sobredosis de barbitur. Pues, es decir, la historia. Yo estaba viendo hablando de Esteban y de Laureano Gómez, que dijo unas palabras que, no sé, como fuera de esa salida de contexto. Dios. Laureano Gómez escribió una columna después de su suicidio, una semana después, fue publicada en El Siglo. Es una columna que ha sido conocida por algunos quienes han estudiado esta historia. Uno se alcanza a ver, está publicada. El Siglo se llama La muerte de Stefan Zweig. Y es una columna muy dura, sin nada de compasión. Una columna de odio, ¿no? Y odio por ser judío. Está poniendo muy duro. Yo tenía una inquietud sobre cómo vivimos la obra de Stefan Zweig, novelas, biografías, conferencias, cómo la desarrolló él. Él la desarrolló simultáneamente, y yo creo que hay en su obra dos grupos para dividir: novelas cortas y biografías. Hay también ensayos y cosas, pero en el fondo son novelas cortas y biografía, porque incluso en momentos estelares de la humanidad hay muchos personajes, son casi las que notas biográficas. Era las que más le gustaba. Alejandro, yo... No, nunca escribí una gran novela. Nunca. Eso hablábamos un poco. Las novelas no son de tramas tampoco muy sofisticadas, pero tienen una capacidad de... Sí, crea, eso era mayoría de muy bonitas, hay las como de Mendeles de un libro. Sí, hay unas de ese estilo, otra que se llama Miedo, que son novelas cortas, uno se mete ahí. Yo tengo una investigación reciente que no he publicado sobre, esto sí es una curiosidad personal, y es por qué Jorge Luis Borges fue tan indiferente con Stefan Zweig. No le gustaba como su estilo. Tenían muchas afinidades. Los dos adoraban a Walt Whitman, el poeta norteamericano. Borges dijo siempre que la pintura germánica era su gran obsesión. Los dos tenían escritores parecidos. El que era el editor de Stefan Zweig en Sudamérica, que se llama Alfredo Kahn, un suizo argentino, sí, que dirigía la editorial Juventud, era muy amigo de Borges. Y Borges
que era un reseñista y prologuista prolífico que cada semana podía hacer 2 o 3 reseñas. Nunca escribió una palabra sobre bike. Hubo un desencuentro ahí. Yo creo que Borges pensaba, Juan, que el estilo de bike que nos gusta a nosotros era un poquito, a veces ampuloso, como muy retórico, y a veces ese exceso de dramatismo que le da a sus novelas no era lo suficientemente sutil, pero eso es algo que estaba como dando de vueltas en la cabeza. Pero Borges Esa llegó- no relación entre Borges y el bike. Pero Borges, como tenía esa costumbre de decir que él no leía casi contemporáneas y tal, sí llegó a conocer la obra del Bay, sí hay evidencias de eso. Yo no recuerdo que él lo mencione en ninguna parte. Estoy seguro que la leyó, porque leía todo. Sí, Y Borges estuvo en Argentina cuando él estaba por allá escribiendo sus grandes obras. Como que el despunte literario de Borges se da precisamente en los años 40, que cuando estuvo por allá Stefan Zweig. Stefan Zweig estuvo en Buenos Aires, o estuvo en Rosario, o estuvo en Córdoba, pasó a Montevideo. Claramente Borges se interesó, era el escritor más traducido de al mundo y él estaba escribiendo muchas cosas. Sí, escribí un solo libro. Hay un libro que Alfredo Kahn, que era el traductor y editor al español de Stefan Zweig, publicó una compilación de escritores alemanes, de cuentos. Estaba Thomas Mann y demás, que lo llamó autores germánicos libres, algo así, como de la libertad. Borges hizo una reseña de ese libro. El último cuento de ese libro, que más que un cuento era un fragmento de la biografía de Erasmus de Stefan Zweig, mencionó casi todos quienes escribieron ahí. No mencionó. Bueno, hubo como algo raro. Sí, sí, sí. Ahí. Pero bueno, esto es más una curiosidad para quien lo... Sí, sí, Qué interesante. interesante. Ahí les dejo como tarea para una investigación. eso no te... El desencuentro entre Borges y Zweig. Y es verdad. Sí, y ambos fueron dados como al ensayo. Mire que a mí me gustan bastante esos ensayos cortos que publicó. Publicó una cantidad sobre Rilke, sobre Rimbaud, sobre Tolstói. Sí, que son ensayos cortos medio biográficos. Medio de- Sí, de medio biográficos. Y es un gran divulgador, digámoslo así. Tiene esa capacidad. Mi siguiente, Como divulgador me parece excelente esto. mi siguiente pregunta es esa, porque a veces cuando suceden estos personajes, y a veces también me pasa con Borges, que citan tanto y que mencionan siempre al otro y que están hablando del otro, uno se pregunta, pero ¿cuáles son las ideas propias de ellos? Si tuviésemos que rescatar algunas de esas ideas de Zweig, ¿cuáles serían? Como digamos, como más auténticas de Ben, claro, todas nuestras ideas deben ser un plagio de Ali, pero No, yo más que ideas propias, que creo que fueran muchas, yo encuentro como dos ideas, una ya las mencioné, es la unidad espiritual de los seres humanos a través del arte y la cultura, lo que uno podría llamar humanismo, y otro, el arte como una forma de trascendencia. Su amor al mundo del arte, la cultura, la música, eso fue el mundo que lo habitó. Pero yo creo, Juan, que su gran aporte, por lo que estamos aquí sentados leyéndolo, y un poco cierto redimir que ha tenido durante los últimos 20 años, que en español se deduce a esta editorial Acantilado, y que así se quedan editora de su libro. Así Pero pues. yo creo que se debe a su testimonio, a esa destrucción de ese mundo, a la forma como él habitó este intelectual europeo el mundo del nazismo y la locura. Yo creo que de ahí viene su importancia actual y me parece que es. Ahora, a mí me parece un biógrafo muy entretenido, también la lectura es entretenimiento, ¿no? Uno empieza a leer esas novelas si le gustan y se lee fácilmente. Yo no leo alemán, pero quienes leen alemán dicen que su prosa es un alemán muy fluida y tranquila. Fue despreciado por los grandes escritores alemanes de su época. Tanto Thomas Mann como Robert Musil escribieron comentarios muy desobligantes. que Stefan Zweig. Sí, pero sí. Eso que tenía como a mis... Bueno, sí, Sí, yo creo que los otros se veían como de la super alta cultura. Thomas Mann, por ejemplo, y ellos que decían que Stefan Zweig no hacía parte de ese club, que él era así, él era un escritor de biografía para jóvenes. Un poco Quevedo es Luis Cervantes. Pero también es la visión de Stefan Zweig, ¿no? Y es que no se hizo en las universidades. No sé, que a mí me parece interesante.
Increíble, ¿no? Porque él decía que había pisado la universidad 3 veces, cuando fue a matricularse, cuando fue como a hablar con sus profesores y ya recoger como un... Y me parece que interesante porque él fue un autodidacta toda su vida. Sí, es... Esa biblioteca. Al final de su vida estuvo en la Universidad de Yale. Ahí escribió otra muy bonita, muy interesante que no se lee mucho, la de Américo Vespucio. Ah, Sí, pequeño. eso sí ya lo he leído. Pero ese se publica con los 4 viajes de pues, y viene acompañado de la biografía, ¿no? Pero me parece interesante eso que tú dices. No fue una persona de la alta cultura, de las universidades, de la cultura europea, pero sí la celebró. Ahora, por su casa a Austria pasó la alta cultura. Sí, Fruto Stranini, la verdad, James Jones pasó por allá. Todos los grandes músicos. Entonces él sí personificaba eso, esa cultura. Y ahí donde se le puede hacer una crítica social a Stephen Fark. Él confundió su mundo de la cultura con el mundo. Entonces cuando él va a Brasil, habla con los grandes intelectuales brasileños, con los escritores. Y yo creo que se forma una idea equivocada de lo que era la sociedad brasilera. Nunca pudo hacer una crítica social. Y cuando él publica Brasil, una tierra del futuro, o la tierra del futuro, que hay de traducción de las dos maneras, no se da cuenta de las condiciones sociales, de la desigualdad de Brasil. sí, sí, yo te iba a preguntar eso porque él habla de como Brasil como país del futuro, no hay racismo, no hay La forma de la tolerancia, sí, no hay diferencia de razas. Y él veía a América como esta utopía espiritual. No se daba cuenta que en América también estábamos locos. Mire, Dano Gómez, no se dio cuenta. Pero mire, Stephanie, que yo estaba leyendo algo sobre un viaje que hizo a Rusia y le pasó casi lo mismo. Entonces hablaba cómo el pueblo, el proletariado, habían alcanzado niveles de vida increíbles cuando era la época más dura de hambre y de persecución. Pero hombre, actualmente, Cuando trataba de hacer sociología, sí, no le iba muy bien. O sea, hacer una lectura del presente, de la sociedad, de un lugar donde no conocía bien, le hacía una especie de etnografía. Como siempre hablaba con los mismos. No sé. pero mire que una de las cosas que no sé si fue lo que le ha ayudado a que resurja es como esa admiración por la locura, ¿no? Y entonces cuando estudia Dostoyevsky, entonces lo presenta como un profeta del dolor. Y Helderlin, la locura, Von Kleist. Estaba leyendo algo sobre Balzac y también presenta a Balzac como ese delirante que escribe. Y don Víctor Rodríguez. Entonces tenía como esa pasión con la locura. Sin duda. Él dijo en uno de sus ensayos que siempre lo acompañó esta imagen del rey Juan. Y su mirada era la locura y poder. O sea, sí tuvo una obsesión por la locura. Yo he hablado con psiquiatras, yo no quise meter en los temas de enfermedad mental, pero claramente él tuvo por muchas épocas de su vida episodios de depresión. Probablemente tenía una depresión fuerte, refractaria a muchos medicamentos. La psiquiatría pues en esos momentos no era de que eso, no tenía el arsenal terapéutico que existe. Pero yo creo que su vida estuvo también muy dominada por esto. Era una persona melancólica. Hay pocas fotos donde sale sonriendo. Sí, sí. Tú dices en tu libro que hay un amigo que dice que cae en cuenta que nunca lo vio sonreír. Nunca lo vio sonreír, sí. Hay una persona que era la sobrina de su segunda esposa, se llama Eva Alba, que fue la que recopiló las cartas que su esposa, su segunda esposa Lotte y Estefan le mandaron a sus familiares. Y es donde uno puede entender lo que ocurrió durante las últimas semanas de su vida. También dice que él tuvo problemas de salud toda su vida. Sí, es probable. Sí, por eso tratando esa relación con la locura. Alejandro, me gustaría, bueno, continuando la conversación, nos hablaste un poco de ese Stefan Zweig en Brasil, ¿no? Cómo fue su mundo, cómo su estadía allí, en su relación pues, con la sociedad. Él llega a Brasil, se conecta rápidamente con la sociedad y con el gobierno, que creo que lo recibe la hija del que era del dictador brasileño, Getúlio Vargas. Habla en francés allí en Brasil. A pesar de que tenía gran facilidad para los idiomas, se resistió como a aprender portugués.
Fue lo de su esposa la que aprendió más portugués. Pero su vida en Brasil tiene dos partes. La primera de su llegada, que son los primeros 3 o 4 meses de deslumbramiento, de una celebridad. Hizo un viaje por varias partes del Brasil, de la mano de quien era su editora de portugués, para escribir ese libro. Y así, Brasil, una tierra del futuro. Después va a los Estados Unidos y vuelve a Brasil. Y ese regreso a Brasil ya no es una vía de celebridad, es el aislamiento. Incluso yo estuve tentado en sus cartas de esa época, estamos hablando desde septiembre del año 1941 hasta febrero del 42 cuando se suicida. Esos meses tenía un solo amigo de verdad, este periodista berlinés en Feder, donde ellos jugaban ajedrez, iban a un pequeño café. Hay uno de los biógrafos de Stefan Zweig que dice algo muy interesante, Milla Costa. Estas dos personas hablando en alemán en un café de Petrópolis, conversando sobre lo que está ocurriendo en la guerra, y un momento a otro, como dicen, contestamos. Pareciera que estuviéramos en Alemania otra vez. Y hay un aullido de un mico en Petrópolis que le recuerda trágicamente dónde está, muy lejos de su tierra. Lo presenta de esa manera dramática. Pero venga, una pausa, perdón, yo hago muchas interrupciones. Pero a mí no me quedó claro en qué idioma escribió él. Naturalmente en alemán, todo en alemán. Todo en alemán, todo en alemán. Algunas de sus conferencias las hizo en español. Hay algunas cartas que escribe en inglés. Si uno hacer una clasificación, alemán era pues su idioma en el que escribió, sí, y el que dominaba, y el que él amaba por encima de todo. Hablaba francés e italiano de manera perfecta, como si fuera casi un idioma nativo también. Su gran esfuerzo fue Balzac. Escribió una gran biografía de Balzac, nunca la pudo terminar de todo, aunque hay una que quedó un borrador de su biografía de Balzac. Su madre era italiana. Su inglés en la carta no era del todo fluido, pues, que él hablaba inglés, pero escribía mejor en inglés que su esposa. Después estaba el español, donde él quiso hablar, pero era claramente políglota, pero escribió siempre en alemán. Él decía incluso que sus libros eran especies de, creo que la palabra que le utilizaba era huerta. Yo los escribo en alemán, se los mando a mis editores y los editores los tienen que traducir a otros idiomas. A otros idiomas. Y ahora sean era más que todo en otros idiomas y no lo podían leer. Más su idioma que en alemán. Pero, ¿cuánto él estuvo en Brasil entonces? Él estuvo en Brasil el siguiente tiempo. Él llega a Brasil en agosto de 1940. Pasa un mes largo en Brasil, va a Argentina, hace su gira por Rosario y Córdoba, pasa unos días en Montevideo. En octubre del 40 vuelve a Río, pasa de ese octubre hasta enero. En enero viaja a Estados Unidos, pasa en Estados Unidos desde ese enero hasta también agosto, y después llega a Brasil, pasa unos días en Río, va a Petrópolis, y desde septiembre del 41 hasta su suicidio en febrero del 42 lo pasa en Petrópolis aislado. Llovía mucho. Él mencionaba la lluvia. Lluvia. ¿Sabe que estuve tentado yo, Juan? Ir a conseguirme los registros pluviométricos para ver lloviendo tanto, porque él asocia mucho como su depresión con la lluvia. Y en Petrópolis, la ausencia de la biblioteca, era vecino de Gabriela Mistral. Hoy la biblioteca de Petrópolis se llama la Biblioteca Pública Gabriela Mistral. También tuvo alguna relación con ella. Hay la correspondencia con Arciniegas de esta época. Él tenía una persona muy amiga que era el embajador de Cuba en Brasil. A él le gustaba mucho fumar cigarro. Y esta persona se murió en un accidente aéreo. Eso también le dio muy duro. Bueno, estos son detalles biográficos de una investigación. Alejandro, yo quisiera que nos hablaras, y es algo que también tratas mucho en tu libro, y es sobre pacifismo de Stefan Zweig. Él es un pacifista radical. Ve la guerra como lo peor del ser humano. Es un pacifista que incluso se vio como despreciativo de los nacionalismos. Cuando él ejercía ese pacifismo, muchos decían, pero usted está en contra nuestra.
cómo no defender nuestra nación que está siendo amenazada. Ese pacifismo creció al lado de un escritor que ya no se lee mucho, que fue premio Nobel de literatura francés, Romain Rolland. Fue muy amigo de él. Su pacifismo, alguien lo podría definir un poco ingenuo. Sí, yo también no sé si... Sí, como que de alguna manera no se da cuenta de las complejidades de la guerra, y las grandes tensiones geopolíticas, pero insistió en esa frase que ya hemos repetido bastante, en esa unidad espiritual del ser humano, pero siempre fue un pacifista. Odió la guerra. Odió la guerra. Sí, sí, pero odió la guerra no. Odiaba la guerra. Con toda su alma, ¿no? Y con razón, podemos ver un retrospectivo. La guerra destruyó su mundo y la guerra lo llevó al suicidio. ¿Cuál es tu novela como favorita de Stefan Zweig? ¿O qué es lo que más te gusta de su producción? No, yo lo que más leí y lo que leo con un poco más atención fueron esas 3 biografías sobre humanismo, que son las que me llaman la atención. Me gustan algunos de sus escritos cortos y Mendel de los libros, ya lo vimos, es lo que me gusta mucho también, que tiene este título, Todos los coleccionistas son felices. Y un coleccionista de libros no han escrito, que me gusta. ¿Tú eres coleccionista? Sí, a mí me gusta coleccionar, tampoco mucho, sí. Tengo 24 horas en la vida, donde también me gusta el drama de esta historia. Me gusta mucho su biografía, y esa la recomendaría a alguien que le guste la biografía. Yo diría que empiece por Chuché. Sí, La biografía de un lírico porque cambia de piel 1000 veces y infiltra a todo. Me parece interesante eso. sí. Pero ¿cómo llegó usted, Perón, a Stefan Zweig o a dedicarse al estudio de su relación con Colombia? Yo primero llegué a leer Stefan Zweig por mi papá. Cuando iba a Medellín a la casa de mi papá, estaban sus libros y los veía allí. Pero a su relación con Colombia llegué de una manera muy particular. Yo era rector de la Universidad de los Andes. Le dije en su momento al editor de los Andes, de la editorial, que se llamaba Julio Paredes, que en paz descanse, un escritor y cuentista colombiano vivo, que hiciéramos una especie de compilación de una revista que había dirigido Germán Marciniegas en los Andes, que llamaba En Correo de los Andes, que fue publicada por 10 años, entre 1979 y 1989. Y Julio Paredes me mandó, estábamos en pandemia, la compilación de Felipe Sandea. Y tenía que hacer una introducción, una luz introductoria. Y él escogió unas cartas de esas que se habían cruzado Germán Arceniegas y Esteban Leber. Y ahí me llamó la atención esa relación. Y al llamarme la atención esa relación, encontré un artículo que había escrito Germán Arceniegas sobre su relación con Esteban Leber. Y leí ese artículo y me puse a investigar. Me di cuenta que incluso a Germán Arceniegas se le había olvidado esta historia. Quien la contaba era el periodista berlinés Ernst Feder, que ya mencioné, y en la memoria de Germán Arceniegas era un profesor americano. Pues yo digo, uy, esa historia se está olvidando. Pero se le olvidó a su protagonista principal, Germán Arceniegas, y empecé a investigar. Empecé a ver los archivos, después dije, voy a contratar un historiador profesional. Hablé con la directora del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, le necesito a alguien que me ayude a ir al Archivo Nacional y rebujar todos los papeles, porque no soy un historiador ni sé hacer eso. El historiador que está aquí en los agradecimientos del libro, un joven que hizo esta tarea muy bien, empezamos a hacer esto de la mano uno y el otro. Historiador se llama Tomás Mantilla, me olvidó su nombre. Y ya empecé a investigar. Tenía todo listo, ya un cuaderno lleno de notas, y me dio por meterme en la política. Entonces me dio por meterme en la política. Y este libro quedó como una especie de limbo en un paréntesis de cuando salía de la política y del momento para escribir. Pero es un gran documento, porque digamos, en el caso de uno, yo había leído algunos textos de Stefan Zweig, pero jamás pensé que tuviese una relación con Colombia, no, en algún punto, hasta que una vez lo oí a usted. Juan Esteban Coscaín había escrito una columna, este asunto parece que se había repetido, había muchos editores, Mario Yursis, quien había mencionado partes de esta historia, pero nadie se había puesto a la tarea de
reconstruir la historia entre Germán Señeras o Stefan Zweig y los personajes otros que aparecieron. Walter Engel, el galerista austriaco con el que Stefan Zweig también tuvo una correspondencia, una conversación. Franz Mascherel, el mismo Germán Señeras. Y en la parte de atrás están dos libros, ¿no? Perdón, en la parte de atrás están las cartas. Es que decir, ¿sabes? Sí. Usted estos días contaba allí en la librería Wilborad. Wilborad que me gustó esa historia de cómo encontró un libro de Germán Arciniegas en inglés. ¿Cómo fue ese episodio? Me gustaría que no lo contara. Cuando yo empecé a leer a Germán Arciniegas, él relata con mucha emoción cómo él le entrega la biografía de Gonzalo Jiménez de Quesada a Stefan Zweig. Se reúnen el día siguiente y Stefan Zweig ya la había leído toda y la tenía subrayada y anotada. Y lo primero que le dijo fue que tiene que cambiar el título. Quiero que la llame El Caballero del Dorado. El Caballero del Dorado es un título que hace alusión a un famoso poema de Edgar Allan Poe. Y yo dije, qué bueno sería tener una copia de ese libro. La biografía en español de Gonzalo Jiménez de Quesada, anotada, subrayada por Stefan Zweig. Empecé a mirar y es posible conseguirlo, porque hay muchas bibliotecas que guardan los libros que fueron de Escuela Corta. Y hay muchos de los libros, por ejemplo, un libro sobre la historia de los judíos en Argentina. Ese libro lo tuvo que haber conseguido en Argentina. Y si lo consiguió en Argentina, pues el de Germán Señeras también lo puso en su biblioteca, pero no lo encontré. O sea, ese libro que subrayó y anotó Stefan Zweig no parece estar en ninguna parte del mundo. Lo primero lo busqué en sus bibliotecas, una queda en Berlín, otra queda en Austria, otra que hay en Brasil. Entonces yo dije, ¿qué tal que esté en una librería de día? Tal que alguien lo haya sustraído de algún archivo y alguien lo esté vendiendo en cualquier lugar del mundo. Hoy en día el internet permite hacer eso. Eso uno puede buscar en librerías. Y no. Y en esa búsqueda encontré un libro que no entendí bien. Caballero del Dorado, firmado por Germán Arciniegas. Y era dedicado a Thomas Mann. O sea, el Caballero del Dorado en inglés, The Knight of El Dorado, que era el libro que Stefan Zweig logró que se tradujera, que se lo habían entregado a Germán Arciniegas, que se lo había firmado Thomas Mann. Se lo firmó en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, no sé cuándo se encontraron. Ahí les dejo la pesquisa que pueden hacer. Sí. No sé si es que Thomas Mann lo leyó, pero estuvo en la biblioteca de Thomas Mann ningún tiempo y había terminado en una librería en el pueblo pequeñito del estado de Oregon de los Estados Unidos. El dueño de la librería no sabía muy bien esta historia, sabía que era, pues no sabía quién era Germán Arciniegas, un libro que lo vendían casi que por nada, o regalado, dicho, estaba $30, algo así. Y hoy en día uno fue a comprarlo por internet y me casi no podía creer. Dice para Thomas Mann en español. Me pareció interesante. No se lo vi con en inglés y en francés, y no baje común. La imprenta, en lugar de difundir la cultura, difundió la furia teológica, recordó Spike. La nueva tecnología que prometía la democratización del conocimiento terminó transmitiendo rencores artificiales y permitió la rápida difusión de una verdadera epidemia de odio y fanatismo. Desde Petrópolis, en medio de la lluvia y las noticias sobre la destrucción de Europa, Zweig vio en la vida de Montaigne la experiencia de un humanista en tiempos irracionales, un reflejo, una imagen casi exacta de sus angustias por la destrucción de su mundo de ayer y de sus esfuerzos por conservar la razón a pesar de todo. Como Montaigne, Zweig vivió durante su juventud en un ámbito de explosión creativa, la Viena de comienzos del siglo XX, donde la cultura estaba en el centro de la vida. Como Montaigne, fue testigo de la destrucción de ese mundo por cuenta de la guerra. La cultura no pudo impedir el desastre y sirvió incluso para enardecer los ánimos. La auténtica tragedia de Montaigne consistió en tener que ser testigo impotente de esa horrible recaída del humanismo en la bestialidad. Uno de los esporádicos arrebatos de locura como el que vivimos hoy de nuevo, escribió Zweig. Montaigne era pesimista
en el fondo, ese pesimismo también lo contagió a Svein. Montaigne era estoico. Yo creo que él no era pesimista. Yo lo veo más como una persona racional, una persona que disfrutó la vida, ¿no? Yo veo a Svein un poco más pesimista y su lectura de Montaigne, que es esta figura trágica encerrada en su biblioteca en medio de la guerra, en el fondo me ha parecido paradójicamente un poco esperanzador, como que todo pasará. Y esos esporádicos arrebatos de locura, niveles esporádicos también. Y que la humanidad, así sea, por algún tiempo encontrará de nuevo la razón. Había algo que veía en Montaigne esperanzador, pero esa esperanza no le alcanzó. Esa esperanza de los libros. Yo recuerdo, hay un pequeño texto que me gustó mucho que se llama Gratitud a los libros. Sí. Y él decía ahí una frase que me gustó bastante. Dice, los libros son esos objetos que contienen las voces de Dios. Pues bueno, que él ve los libros como donde Dios se revela de muchos modos, ¿no? El que no era en sí un creyente, al menos no tengo rastro de esa, que haya practicado alguna fe en la religión. No, no era muy creyente, pero es interesante eso que hizo, Juan, porque ahora que estaba leyendo en voz alta y cuando leemos nosotros en voz alta, en fondo es parecido a una oración, ¿no? Tenemos una esperanza en los libros. No somos ingenuos, nos creemos que esto vaya a ser un escudo contra todos los males del mundo, pero vamos a actuar algo que nos da consuelo, algo que nos permite resistir, algo que puede, esto va a sonar contradictorio, momentáneamente salvar. Por eso estamos conversando sobre este fantasma que es Stefan Zweig. Sí, pues es una salvación más desde lo individual que desde lo colectivo. Sí, desde el individual. Pero es que la salvación realmente Bueno, sí. viene desde el individual. El individuo, toda religión, una religión de sí mismo, pero ahí no hay forma de... Precisamente este libro de Castellio trata de eso, no hay forma, lo que decía Castellio, no hay forma de que haya una cuerda general aún sobre Dios, no. Tiene que ser un apuesto individual. Y ahí viene la frase que la he repetido tanto, es unidad espiritual, a pesar de que tenemos religiones diferentes que podemos adorar dioses diferentes. En el fondo la metafísica básica del ser humano es la misma, y esa fue la insistencia de Stefan. Lo que tenemos en común, más allá de las ideologías y la religión. Y citaba mucho la frase de Castellio, me gusta mucho, ¿no? Matar a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre. Porque es muy básico. Sí. Que es esa idea liberal que yo he defendido toda la vida, y es primero está la gente, primero están los seres humanos, después las ideas. Ningún ser humano puede ser un instrumento de ninguna lucha política o ninguna idea del cambio social o ninguna idea de la salvación. Eso no de nada. Matar a un hombre, matar a un hombre. Y ese espíritu de unidad fue también lo que lo llevó a ser una de las voces más representativas también de su época, ¿no? Porque cuando todo estaba en guerra, él estaba pegando por el arte, por la paz, ¿no? Por dejar a sus amigos en buen sitio. En buen sitio, exactamente. En eso fue coherente. Sí, ¿verdad? Y a él le gustaba llegar a Brasil e interesarse por los escritores de allí, o sea, era una persona que practicaba eso. Germán Arciniegas dice que la generosidad que él tenía para que publicara su obra, y que de una manera interesante es la biografía de Gonzalo Jiménez de Quesada, la biografía de este ámbito, y la carrera del Dorado, la Sabana Burretal, y Esteban le va y la lee, y que es una curiosidad natural por entender este pedacito del planeta que alguien llamó la Tibet suramericana, un poco aislado, para él muy remoto, distante, imposible. Se interesó genuinamente. ¿Por qué? Porque veía una unidad espiritual. Y en el segundo capítulo de esa biografía, Germán Arciniegas habla de Europa, el continente de los locos. Y yo creo que eso resonó mucho con el parque. Europa está loca. América es la utopía espiritual, la esperanza de la tierra, de la tolerancia, pero América no lo era. Y yo creo que se dio cuenta también de eso, ¿no? Porque, Yo creo que alcanzó a darse cuenta de eso. sí, porque al final la decisión tan tajante de no hacer ese viaje, ni ningún otro viaje, era también... Que no era Europa la que estaba loca, era el mundo. El arrebato sí, del hombre. sí, yo creo que también esa fue la última visión de él. Aquí en este texto que llama La desintoxicación moral de Europa dice los hombres necesitan de
de un continuo esfuerzo espiritual como las naciones lo han menester de tipo económico para mantenerse en equilibrio. O sea, mientras el hombre lucha por algo espiritual, las naciones a veces por lo económico. Intereses, como esa fuerza que se oponen, ¿no? La fuerza del espíritu del cosmos. Este texto es clarividente porque es de 1932. Todavía era difícil ver lo que pasaría 10 años después. Pero él ya ve como una Europa intoxicada. Ya la veía, lo menos sí, claro. Y como todo la tecnología. Y cualquier como buen humanista en su época hubiera previsto ese. Sí, él sabía que la salida de la Primera Guerra Mundial no había sido la mejor, que lo que había pasado con el Tratado de Versalles y demás había llevado a... había sembrado el germen de lo que vendría después. Y bueno, de esta mácula de la humanidad que es el Holocausto. Alejandro, te agradecemos muchísimo, muchísimo por esta chat. No, muchas gracias. Muchas gracias por el interés Gracias. y gratitud de habernos encontrado en esta vida de los libros. Y sí, bueno. Gratitud de los libros. Ahí están ellos, aguardando y en silencio. Incitan, llaman, pero no exigen. Están mudos en su anaquel. Sobre ellos parece flotar el sueño, y sin embargo, desde cada uno en particular, como un ojo en vela, un hombre te mira fijamente. Si pasas cerca de ellos con la mirada, con las manos, no te siguen con sus gritos implorándote, ni se adelantan hacia ti. No exigen, esperan a que te hayas abierto a ellos. Solo entonces ellos se abren.